Hola, bienvenidos sean todos, buenos días. Gracias por estar acá, pues yo muy complacida, muy agradecida por participar en este Congreso Internacional de Neurocoaching, la profesión del presente. El día de hoy, en este momento, vamos a estar revisando lo que tiene que ver con el posicionamiento estratégico y la gestión emocional. Básicamente, estaremos revisando la gestión emocional para el posicionamiento estratégico del neurocoach. En ese sentido, pues lo primero que les traigo, ¿verdad? Es una frase que yo me repito mucho a mí misma y que he extraído pues de varias experiencias, ¿no? Por las que he pasado en estos últimos años de mi vida. Básicamente, emprender es estar motivado a ganar y estar dispuesto a regular el miedo a perder. Yo creo que en mi caso, pues nunca lo voy a perder por completo, ese miedo a perder, valga la redundancia, pero sí lo puedo gestionar y lo puedo regular. Así que esa disposición es la que les dejo como reflexión, ¿no? Está regulando nuestra capacidad de gestión emocional. Cuando decidí pues trabajar este tema, empecé a hacerme preguntas. Y la primera pregunta pues, que me hago es, ¿qué es la gestión emocional? De hecho, muchos de mis clientes me preguntan, ¿cómo es eso de la gestión emocional? ¿Qué es gestionar emocionalmente lo que siento? Y esta pregunta no tiene que ver con la parte teórica, tiene que ver con la parte práctica, con el día a día, ¿no? ¿Cómo hago en mi rutina diaria, mi cotidianidad para gestionar de manera efectiva y adecuada mis emociones? ¿Qué es necesario que yo haga? ¿Cómo lo hago? ¿No? Entonces, de eso pues vamos a revisar un poco, aterrizando básicamente cómo es esto de gestionar mis emociones, qué significa eso, ¿no? Fíjense, nosotros, tú, yo, todos tenemos emociones positivas y emociones que catalogamos como negativas, ¿verdad? Todos tenemos eso. ¿Qué ocurre? Digamos que en la cantidad, ¿no? En la volumetría, podemos decir que tenemos más emociones negativas que emociones positivas, ¿no? En nuestro día a día, pues experimentamos más emociones que catalogamos de negativas que de positivas, y este tipo de emociones, las podemos identificar como miedo, tristeza, ira, vergüenza, asco, envidia, rabia, culpa, odio, cólera, rencor, apatía y así infinidad. Estas son algunas simplemente que yo les menciono acá. Y cuando vamos a enumerar nuestras emociones positivas, ¿verdad? Entonces nos acordamos de la alegría, de del sentirme contento, de sentirme optimista, pero allí como que empezamos con la dificultad realmente cuáles son las emociones positivas, dónde están, etcétera, ¿no? Entonces, en parte, esta cultura o ese conocimiento de las emociones, tanto positivas como negativas, empiezan a hacer como que hacernos dudar, ¿no? Realmente qué es lo que yo estoy sintiendo y qué es lo que me está ocurriendo. Y por supuesto, si yo tengo esa dificultad para identificar lo que siento y qué es lo que me ocurre, también tengo esa dificultad para gestionarlo y solucionarlo, comprenderme, etcétera, ¿no? Hay un denominador común que tienen todas las emociones negativas que nosotros experimentamos, y es el miedo. Básicamente el miedo es una emoción, ¿sí? Que está presente en la mayoría de las emociones que a nosotros nos afectan, que a nosotros nos desestabilizan, que a nosotros nos inquietan. Este miedo lo podemos identificar desde, digamos que mirar, ¿sí? Desde dos rostros, desde dos caras de la moneda, ¿no? Lo identificamos claramente bajo estos dos escenarios. Fíjense, acá tenemos una montaña rusa, ¿no? Una imagen simulando una montaña rusa. ¿Y qué ocurre? Cuando nosotros tenemos el conocimiento de algo, nuestro miedo, ¿sí? Va a estar presente porque vamos a tener miedo, pero ese es un miedo que llamamos como rico, un miedo que es sabrosito inclusive, ¿no? Acá vemos que el miedo he puesto que precede, antecede, es el preámbulo del placer en muchas ocasiones. Entonces, en esa montaña rusa de emociones que nosotros vivimos, pues es hasta divertido tener miedo, ¿sí? Y no nos asusta y creemos que podemos con ese miedo y efectivamente así lo hacemos, ¿no? Creemos, gestionamos adecuadamente ese miedo. Sin embargo, cuando hay desconocimiento, ¿sí? De algo, cuando hay incertidumbre,
Cuando algo para mí es novedoso, cuando hay novedad, pues hay incertidumbre, hay desconocimiento, o cuando es algo que tengo en mente, ¿no? Que es difícil, que es complejo, o me siento incapaz ante eso. Obviamente para mí no es tanto el miedo, es un terror, es pánico, porque es algo como una dimensión desconocida, es algo en lo cual no sé si voy a poder o no voy a poder, ¿no? Y básicamente lo que determina la diferencia entre estas dos caras del miedo son mis creencias, son mis introyectos, mi capacidad, mi seguridad en mí mismo, el creer que yo realmente puedo solucionar lo que estoy afrontando, lo que estoy viviendo o el contexto del que esté hablando, ¿no? Entonces, la diferencia está en ti, ¿sí? En ti, no en la circunstancia afuera, está en ti, en lo que tú conoces, te genera confianza, seguridad, porque ya lo has experimentado, porque ya sabes que puedes, porque ya sabes a lo que te vas a enfrentar. Y cuando estamos hablando de un miedo que te paraliza, un miedo que te detiene, un miedo que no te permite avanzar, probablemente estemos hablando de un pánico, de un terror por aquella, digamos, incertidumbre, desconocimiento, ¿no? Por aquel control que no tienes en tus manos. Entonces, acá el miedo, pues obviamente nos cuesta gestionarlo y en este caso no vamos a poder solos solucionar aquello que tenemos enfrente. Entonces, lo vemos como algo gigantesco que no podemos solventar en el momento. La gran diferencia viene siendo tu postura ante la situación. Esa realmente es la gran diferencia, ¿no? El miedo como tal es un elemento positivo, es un elemento que te da una alerta, una alarma. Cada vez que, desde mi punto de vista, cada vez que hay una emoción que catalogo de negativa o que tradicionalmente he escuchado que es negativa, es una emoción que me está diciendo a mí algo hay que hacer. Yo la llamo alertas, KPI, indicador, un llamado de atención para que yo me dé cuenta que algo, ¿sí? Tengo que hacer con eso desde el punto de vista positivo, siempre desde el punto de vista positivo. Entonces, para mí, las emociones son la guía por la cual tú vas a lograr superar todos tus obstáculos. Es, digamos que son como postas que vas a ir superando en la medida en que te vas enfrentando en el día a día, en el contexto pragmático de lo que estés, de tu objetivo, ¿no? Entonces, es fundamental que identifiques esas emociones y las puedas comprender para que luego, por supuesto, las puedas gestionar de manera adecuada, ¿no? En el caso de del neurocoaching, del posicionamiento estratégico, en el mundo de los negocios, básicamente, hay como que una ruta, ¿no? Digamos que hay un camino para lograr posicionarse, ¿sí? Si buscamos a cualquier persona que nos pueda asesorar, que nos pueda guiar con respecto a lograr yo posicionarme como marca ante un público determinado, me va a decir, bueno, básicamente, pues tenemos que identificar bien cuáles son tus productos, qué es lo que tú tienes, cuál es ese nicho al que tú quieres apuntar, identificar claramente quién es mi cliente ideal, quién es mi buyer persona, a qué público me voy a dirigir. Por supuesto, establecer mis estrategias de publicidad, ¿no? Mis canales de venta, a dónde quiero llegar, cuáles son mis metas de venta. Y bueno, ya el resto es vender, ¿sí? Ese sería el camino por el cual transitamos todos los emprendedores, todos los empresarios, todos los que tienen una marca personal, todos los que están avanzando en su negocio, ¿no? Desde el punto de vista quizás lógico y un tanto cronológico, ¿no? Lo que habría que hacer. ¿Qué ocurre? Sin embargo, el que no tengamos una gestión emocional adecuada se va a convertir en una barrera muy grande a la hora de nosotros posicionarnos. De hecho, en la práctica sí sucede, ¿sí? ¿Cómo gestionar esto o cómo modificar esto? Pues hay que hacer un trabajo que tú puedes hacer, ¿sí? Y que también puedes buscar ayuda para llegar a solventarlo. Y ese trabajo es de identificar, primero que nada, cuáles son aquellos elementos que te van a permitir a ti
lograr ese objetivo de vender y posicionarte de la forma en la que tú deseas. Primero que nada, en el mismo camino, ¿no? Hay que ir superando las dudas de ti mismo, ¿sí? Ahí tenemos todos esos miedos de ti, ese autoconcepto, ¿no? ¿Cómo te miras? ¿Cómo te ves? ¿Cómo, digamos, de alguna forma tú has concebido la persona que eres dentro de ti? Hay un concepto de ti mismo. Entonces, eso pues hay que revisarlo. Es probable, ¿sí? Nos ocurre en muchos casos, que nuestro concepto, por supuesto, se alimenta de lo que otros han dicho. Entonces, si yo tengo dentro de mí aquellas creencias, aquellos introyectos de las debilidades que tuve o de las situaciones que otro tenía y me identificó y que proyectó en mí y las identificó en mí, negativas, pues por supuesto, eso es lo que yo creo, ¿no? Así como creemos hoy en día que tener emociones negativa es un defecto, es algo que no quiero tener yo porque yo no quiero ser negativo, y lo vemos de esa manera, ¿no? Y cuando es todo lo contrario, pues el tener dudas de ti mismo, el tener emociones negativas forma parte de que seas una persona, de que seas un ser humano, más bien es una, digamos, una alerta para tu avance, para tu crecimiento, ¿no? Pero bueno, si no lo comprendemos, entonces obviamente no lo vamos a poder gestionar. Entonces esas dudas, pues hay que canalizarlas. El siguiente paso es la gestión de los cambios y de la incertidumbre. Cuando tú estás en un negocio, el cambio es la constante. La incertidumbre es la constante. Si tú vienes de trabajar bajo dependencia, probablemente te va a costar un poquito más, el reto va a ser un poco más fuerte, pero no significa que no lo puedas lograr, para nada, ¿no? Has concebido probablemente la estabilidad como un sueldo fijo, como un salario puntual a una fecha X, y cuando tú empiezas a emprender, tú te das cuenta que acá va a depender de ti, de tu capacidad, de tus ganas, puede ser muchísimo más, pero también puede ser muchísimo menos. Entonces la estabilidad no está fuera, la estabilidad eres tú, tus acciones, lo que tú quieras lograr. Pero para eso hay que gestionar la incertidumbre, ¿no? Ese contexto buca y entender que estás allí y puedes estar, nadar en ese contexto, sobrevivir en ese contexto y luego disfrutarlo, ¿no? Al inicio va a ser como que una sobrevivencia, pero ya luego pues lo vas a disfrutar y tienes la capacidad de hacerlo. Lo siguiente es la gestión de los riesgos, ¿no? ¿Qué tanto me arriesgo? ¿Cómo manejo los riesgos? ¿Qué riesgos estoy dispuesto a asumir? Por otro lado, la vulnerabilidad, ¿no? Identificar mis vulnerabilidades, reconocerlas, aceptarlas y sacarle el mayor provecho a esas vulnerabilidades, porque justamente son las que me hacen un ser humano. Y las personas cuando compran, le compran a seres humanos, ¿sí? Conectan con la humanidad del otro, se ven en el otro. Si ven que tú eres un dichado de perfecciones, probablemente vas a conectar con muy pocas personas. Entonces, la idea es, por el contrario, aprovechar todas esas vulnerabilidades y hacer de eso una gran fortaleza, ¿no? Por otro lado, por supuesto, la mejora continua y la planificación. Es importante la investigación, el estar indagando, el estar adaptando constantemente las tendencias del mercado, ¿sí? Entonces, para eso, por supuesto, el que tú te enfoques en mejorar continuamente, sin obsesionarte, ¿sí? En estar de formaciones en formaciones en formaciones. No, solamente son píldoras, buscar tú mismo tu aprendizaje autodidacta, ¿no? La disciplina, el saber qué va primero y el que va después, el que puedas gestionar los tiempos, el que puedas establecer prioridades. El hecho de que trabajes por tu cuenta y de que tengas tu propio horario, de que seas tu propio jefe, no significa que no tengas que cumplir un horario, no significa que no tengas que cumplir responsabilidades y establecer tiempos. Entonces, no es irte a trabajar de manera obsesiva muchísimas horas, pero tampoco es interrumpir tu jornada de trabajo constantemente y desplazarte y poner a otros en primer lugar, ¿no? Es tu negocio y tu negocio respira, tu negocio vive, tu negocio te escucha. Entonces, aplicar allí un poco, entender cómo funciona realmente tu negocio, quererlo, dedicarle tiempo, hablarle con cariño, ponerle las ganas que hace falta para que él pueda avanzar, pueda crecer y llegar a los niveles que tú deseas. Y cuando digo hace falta, me refiero a lo que tú quieres, ¿no? Realmente no es que le haga falta, es que tú requieres, dependiendo de la etapa evolutiva en la que estés,
aplicar unas estrategias puntuales, dedicar un tiempo puntual y eso es necesario que lo hagas. Va a ser fundamental en el logro de tus objetivos. Pero si no has desarrollado esa capacidad de planificación, si no sabes cómo hacerlo, si la disciplina no es una de tus virtudes, pues entonces acá vas a tener retos que te van a impedir probablemente llegar a donde tú quieres o vas a llegar con un tiempo, digamos, o en unas condiciones distintas quizás a las que tienes en mente. Entonces, ese sería el siguiente camino, ¿no? Luego, la siguiente parada que tiene que ver con todo lo que es el rechazo, la gestión del rechazo y gestionar también la autoexigencia, establecerte objetivos que sean realmente alcanzables desde el punto de vista emocional, bajar tus expectativas, ¿no? Aterrizar y entender que este camino de ser vendedor, porque eso es lo que eres un vendedor, ¿sí? Pasa por el camino del rechazo. Vas a estar tocándole la puerta al rechazo, porque no todas las personas a las que vas a llegar te van a decir que sí. Vas a tener personas a quienes no les vas a gustar probablemente. Si traes una herida emocional que está asociada con el rechazo, con el abandono, pues esto también te va a afectar bastante. Entonces, lo ideal acá es comprender que el rechazo forma parte de tu proceso de venta, ¿sí? Y en la medida en que tengas rechazos, en esas medidas vas a enfocarte, vas a mejorar y vas a estar haciendo cambios en tu estrategia, lo que te va a permitir acercarte pues a la venta y a tu cliente, ¿no? Acercarte al lugar donde tú realmente deseas estar. Y por supuesto la autoexigencia, imagínate, la autoexigencia en muchos casos, y se lo digo por experiencia propia, ¿ok? Sirve para detenerme, para ir más lento, para mortificarme, ¿no? Paso tiempo, paso horas, al inicio yo pasaba horas adaptando un video, adaptando un post, revisando mi programa, ¿sí? Mis niveles de autoexigencia y de inseguridades eran muy altos. En la medida en que fui dando pasos, relajándome, entendiendo que como ser humano me puedo equivocar y que es saludable equivocarme y que mi cliente, en la medida en que me dé feedback, va a permitir que yo mejore la calidad de mi producto, pues esta autoexigencia fue yendo a unos niveles adecuados donde más bien la autoexigencia me impulsa, es un pushing para que yo logre productos de calidad, ¿no? Entonces, equilibrar la autoexigencia, no digo eliminarla porque es muy positiva, pero dosificarla, gestionarla, dependiendo el contexto y la etapa evolutiva de tu negocio, de donde estés. Y el punto final es la gestión del éxito. La gestión del éxito porque ser exitoso también da miedo, ¿sí? Vas a estar expuesto, vas a estar en el ojo del huracán, te tienes que decir cosas de ti que a lo mejor no te gustan, que a lo mejor no has estado dispuesto a mostrar, pero no pasa nada. No pasa nada, forma parte de tu proceso de crecimiento. En la medida en que lo haces, te das cuenta que todos tenemos algo que no nos gusta y es importante aceptarlo y también es importante mostrarlo, porque en la medida en que tú lo muestras, tú te aceptas. ¿Cómo no te van a rechazar si tú mismo te rechazas? ¿Cómo vas a lograr éxito si tú no quieres ser visto, si tú no quieres mostrarte? Entonces, es importante que comprendas que el éxito, en este caso, en este negocio del neurocoaching, comienza por ti, comienza por entender que te van a estar diciendo, que te van a estar preguntando, que te van a estar observando y que no pasa nada. No tienes por qué ser perfecto, no tienes por qué no verse tu cana o tus arrugas o tu manera de pronunciar o el tono de voz o la postura que haces o las malas palabras que dices o tus debilidades con respecto al conocimiento en un tema. No tienes por qué saber todos los temas, no tienes por qué tener todas las respuestas. Eso quizás lo sabes desde el punto de vista cognitivo, pero es importante que lo sepas desde el punto de vista emocional, alinear lo que sientes aquí con lo que piensas, ¿sí? Si tú piensas que es natural que las personas se equivoquen, ¿qué hace que cuando tú lo sientas te tumbes y no quieras seguir avanzando, que quieras huir, que te detengas, que te bloquees, si tú lo sabes aquí? Entonces hay una diferencia.
hay un divorcio, hay una fractura de lo que tú piensas con respecto a lo que tú sientes. Entonces hay que alinear eso. ¿Y cómo lo alineo? En la práctica, día a día. Así es que lo alineas. Con todo esto, obviamente, vas a lograr tus ventas, vas a lograr posicionarte donde tú deseas, vas a lograr atraer a tu cliente ideal. No, quizás no van a llegar todos, pero van a llegar los que son ideales para ti, para tu negocio. Así que avanzando en este sentido emocional, obviamente, desde mi punto de vista, vas a lograr posicionarte estratégicamente y alcanzar tus objetivos de venta. Con todo esto, ¿verdad? El miedo a perder, que es el miedo que nos detiene a la hora de la gestión emocional con respecto a nuestro negocio, pues va a ir desapareciendo, ¿no? Entonces, el miedo a perder es la anticipación a ese fracaso y a sus consecuencias. Pero si empiezas a actuar hoy y empiezas a avanzar, realmente lo que vas a enfrentar van a ser éxitos y alegrías, ¿no? Entonces, esa sensación que tienes en este momento de miedo, que te hace bloquearte en algunos casos, que te hace huir y abandonar tu negocio, o en otros casos, pues te hace quedarte estancado, va a ir desapareciendo, ¿sí? Entonces vas a trabajar tu autoconocimiento, tu autoestima, tu regulación a nivel emocional y por supuesto vas a accionar en función de tus objetivos de venta. Con esta explicación, yo estoy segura que algo, pues, en ti se va a mover, ¿no? Y se va a cambiar, vas a empezar a ver las cosas diferentes y vas a darte cuenta que tienes todo para triunfar. Así que muchísimas gracias. Estoy muy contenta de compartir esta información contigo. Y nada, si requieres ayuda, aquí estoy para hacerte crecer a ti, para que te autolideres y también para que crezca tu negocio y llegue al posicionamiento que tú deseas. Feliz día, muchísimas gracias a todos y un abrazo enorme de mi parte. Gracias.